¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días, soy el doctor Jesús Marreros. Vamos a ver el día de hoy el tema de trabajo de parto normal, ¿no? Entonces el trabajo de parto normal, ¿no?, es un proceso fisiológico que le pone fin al embarazo y sale un producto pues mayor de 20 semanas y de 500 gramos. Hay un trabajo de parto a término, pretérmino e inmaduro, ¿no? Es a término, consideramos cuando es a término entre las 37 y las 41 semanas, ¿no? 37 y 42, perdón. Menos de 37 y más de 28 es pretérmino, ¿no? Y menos de 28 es una labor de parto inmaduro, ¿sí? Pero es igual, una labor de parto, ¿no? Y ya cuando es menos de 20 o 22 semanas es un aborto. Entonces, primero, ¿cómo son las maniobras del lopo? Lo que es la actitud fetal, ¿no? La actitud es la relación que guardan, es decir, las distintas partes fetales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud del bebé, ¿no? La situación es la relación del eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Puede ser longitudinal o transversal, ¿no? La presentación, ¿no?, es cuál de los polos es el que se encuentra, ¿no? Cefálico, ¿no?, podálico, transverso, para dónde está el dorso superior, inferior, ¿no? La posición, ¿cuál es? La relación de una porción, ¿no?, que puede estar cómo se encuentra el dorso del bebé, ¿no? Está para el lado izquierdo, para el lado derecho, ¿no? El trabajo de parto, ¿no? Cómo inicia, ¿no? Cómo son las contracciones uterinas, ¿no? Cómo es el término del trabajo de parto y el alumbramiento. En primer lugar, ¿cuáles son los factores que intervienen, ¿no? En primer lugar, hay un descenso en lo que es la progesterona, ¿no? Que la progesterona se encarga de suprimir las contracciones uterinas. Después, el uso de la liberación de uterotoninas que desencadenan las contracciones uterinas. La oxitocina, ¿no?, que aumenta sus receptores, sustancias uterotónicas nuevas, ¿no?, factores plaquetarios, ¿no? Y pues aparición del segmento uterino. El segmento uterino aparece a partir de la semana 32, que ya está formado y pues está bien adelgazado lo suficiente que puede favorecer las contracciones. No se olviden que el útero, las contracciones tienen mayor intensidad en el fondo porque hay mayor tejido muscular. Al nivel del segmento es donde hay menor tejido muscular, mayor cantidad de colágeno. Por esa razón hay fuerzas expulsivas. Imagínense que hubiera fibras musculares en toda la economía, ¿no?, en todo el músculo. Entonces, si hubiera en todo el músculo, este bebé nunca va a poder salir, ¿no? ¿Por qué está compuesto el cervix? El cervix es básico. ¿Por qué? Porque el cervix tiene bastante contenido de colágeno. Entonces tiene colágeno, músculo liso y matriz extracelular, ¿no? Entonces hay dilatación del cervix, mediadores de prostaglandinas, ¿no? Y pues el cuello se va abriendo y va ocurriendo lo que es la dilatación y el borramiento de manera progresiva, ¿no? Entonces los cambios cervicales, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Primero tienen, ¿no?, el borramiento va a preceder a la dilatación. Generalmente las primeras pacientes borran y luego dilatan. En cambio, estas multíparas, las pacientes multíparas ya van a la par, ¿no? La dilatación cervical es acá 1 centímetro por hora, ¿no? Y en multíparas pues tiene que ser a 1.5 centímetros por hora, ¿no?, en una fase activa, ¿no? En una fase activa. El trabajo de parto, ¿no? Los estrógenos en sí no intervienen directamente en las contracciones uterinas, lo que favorece es en la hipertrofia del miometrio, síntesis de proteínas contráctiles y aumento del calcio intracelular. ¿Qué cosa va a hacer ese calcio? Va a estimular la excitabilidad de las fibras para que pueda haber mayor fuerza de contracción. Quiere decir que hay una relación entre los estrógenos y el trabajo de parto de manera indirecta, ¿no? Tiene también la oxitocina, el neuropéptido. Entonces va a depender pues de del tipo pues de mediadores que se desee trabajar. Hay ciertas maniobras que deben de conocer, como por ejemplo es la estimulación del cervix, ¿no?, el despegamiento de las membranas, ¿no?, que se conoce también como el reflejo de Ferguson, ¿no?, y el mecanismo con liberación de prostaglandinas. ¿Qué datos tenemos en el trabajo de parto, ¿no?, de pródromos?
que hay un nivel epigastrio, que puede haber parestesias, dificultad de la marcha, leves contracciones, ¿no? Y pues maduración del cerebro, el cerebro empieza a ser dehiscente, ¿no? Dilata pero tiende a retraerse, ¿no? Las contracciones, en cambio, en un trabajo de parto son rítmicas, son dolorosas, mayor de 30 milímetros y una dilatación cervical mayor de 2 centímetros con un borramiento del 50%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las contracciones, ¿no? Que esto ya lo hemos revisado, ¿no? Su tono, ¿no? Su fase de ascenso, su meseta, su relajación, ¿no? Y el periodo intercontráctil que se encuentra entre 2 al mes, ¿no? De la contracción. Lo que pueden ver con mayor claridad. Esto les invito a que lo repasen en lo que es monitoreo fetal, ¿no? De las desaceleraciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En cuanto a las contracciones, puede existir también que cosa una hipersistolia, ¿no? Una hiposistolia, polisistolia, bradisistolia, ¿no? Poli y bradi se relacionan con frecuencia de las contracciones e hiper con la intensidad. Las membranas, puede romper membranas, nos va a permitir pues ver las características del líquido, ¿no? Y si se da antes del trabajo de parto se conoce como ruptura prematura de membranas. Tienen que ver lo que es también los planos de Hodge. Esto también ha sido preguntado en los exámenes de recientado, por si acaso, ¿no? El primero, que pasa por el borde superior de la sínfisis del pubis y llega al promontorio del sacro. El segundo, el borde inferior, plano perpendicular. El tercero, a la altura de las espinas. Y el cuarto, lo que es de salida a nivel de las tuberosidades isquiáticas. Y también a la altura del coxis. Las estaciones. ¿Cómo voy a hacer el tacto vaginal? El tacto vaginal se hace con estos dos dedos. Y pues tengo que ubicar primero las espinas ciáticas, ¿no? Conforme voy subiendo de nivel, por sobre las espinas es un valor negativo y debajo de las espinas es un valor positivo. Puede existir pues la distosia del canal blando, ¿no? De repente puedes ver, evaluar lo que es el cuello, el perineo, la vagina, si no hay tabiques, ¿no? Como se encuentran las condiciones de esa gestante para garantizar un trabajo de parto óptimo. El segmento uterino, no se olviden, ¿no? Que deriva de lo que es el istmo, ¿no? Que tiene una función expulsora y de borramiento considerable. Esta es la curva de Friedman, ¿no? Una fase latente, una fase activa con sus 3 fases: aceleración, máxima pendiente y desaceleración. Este es el score Bishop, que esto lo vamos a hablar en inducción y condición del trabajo de parto, que es muy, pero muy importante, ¿ya? Entonces son puntajes que se le asignan en función a los cambios cervicales, para catalogarlo, pues, si es un cervix favorable o desfavorable, ¿no? La fase latente, cuando hay una dilatación menor de... La fase latente, cuando hay una dilatación cervical menos de 4 centímetros. La fase activa, cuando es más de 4 centímetros y ya tiende a ser irreversible. Entonces, ¿qué fases uterinas vamos a encontrar? ¿No? La fase 0, que es el útero que está inactivo, solo pueden haber contracciones. La fase 1, que ya entra pues en una fase latente o una fase activa marcada, ¿no? Con buena intensidad, buena dinámica, ¿no? Puede haber incluso rotura de membranas. El estadio 2 o la fase 2, ¿no? Que tiene pues el trabajo de parto activo con aceleración máxima pendiente y dilatación. Y la fase 3, que viene pues a ser el... que termina, perdón, acá la fase 2 con la expulsión del producto, ¿no? El periodo expulsivo. Pero antes tiene que pasar por sus 3 estadios, que son la aceleración, máxima pendiente y desaceleración. Y finalmente la fase 3, que es el puerperio. Entonces, como les estoy diciendo, ¿no? Los cambios cervicales iniciales en el primer estadio, en el segundo estadio la dilatación completa y el tercer estadio pues termina con el alumbramiento. Entonces, la progresión mecánica se define primero lo que hacen los bebés es un encajamiento. Bien, el encajamiento se define como el pase del producto por el estrecho superior de la pelvis y llega hasta las espinas ciáticas o tercer plano de Hodge, ¿no? Luego de eso ocurre lo que es el encajamiento, cómo está el producto, ¿no? Lo que es el sincretismo, ¿sí? Sincretismo es cuando hay una equidistancia de la sutura sagital con el promontorio y la sínfisis. Puede ser el sincretismo anterior o si no posterior. Si es posterior,
se va a acercar pues la sutura hacia la sínfisis. Si es anterior, se va a alejar. Luego pues sigue la flexión, luego la rotación interna, ¿no? Para, como se produce todo parto en occipito anterior, el occipucio debe coincidir con el pubis. Luego ocurre la extensión, ¿no? La extensión de la cabeza, ¿no? El plano de Hodge 4 es el plano de salida, ¿no? Y pues siempre los bebés tienen que salir en occipito anterior. Luego es la rotación externa, la cabeza regresa a su sitio en lo que estaba normalmente. Y finalmente pues la exposición de los hombros, ¿no? Un expulsivo, ¿cuánto debe de durar? Un promedio de 50 minutos para primípara y 20 para multípara, ¿no? El alumbramiento, ¿de qué consiste? Bueno, la separación de la placenta, ¿no? La separación de la placenta. Tiene que haber un margen de tiempo. Se recomienda ahora lo que es el alumbramiento dirigido, que es a través del uso de oxitocina. El desprendimiento, ¿no? Que es tipo Schulz, el más frecuente, con desprendimiento de la cara fetal. Y el tipo Duncan, que es con desprendimiento de la cara materna, ¿no? Luego de que ya se remueve la placenta, ¿no? Culmina el trabajo de parto.